Hola a todos, estimados oyentes. ¿Cómo han pasado la semana? Espero que muy bien y que las cosas les hayan ido saliendo lo mejor posible y se hayan ido solucionando todas las cosas. Bueno, pues vamos a seguir con las historias de el señor Hans Christian Andersen, que ya saben que son innumerables y que bueno, pues parece ser que con el paso del tiempo y por las diferentes traducciones a otros idiomas, pues se han producido alguna pérdida de las expresiones o, bueno, se han alterado un poco los cuentos. De todas formas, estos que yo los estoy leyendo, pues son bastante antiguos, una edición bastante antigua y aún conserva pues algo de los cuentos originales, como ustedes ya habrán visto a lo largo de las semanas, que no son las narraciones que conocemos normalmente últimamente, sino que tienen pues unas cuantas expresiones y acontecimientos que para mi punto de entender, se han perdido. Bueno, pues como les decía, voy a seguir con estas historias y la que les voy a leer ahora se llama Una historia de las dunas. Aunque sé que me repito un poco, pero Hans Christian Andersen nació a principios del siglo XIX en Dinamarca. Bueno, pues empezamos con la lectura de la historia. Dice que esta es una historia de las dunas de Jutlandia, pero no empieza allá, sino que mucho más lejos, hacia el sur. ¿Saben dónde? En España. El mar es un camino entre los países. Imagínate estar allí, en España. El ambiente es cálido y agradable. Entre los sombríos laureles crecen las flores del granado, del color del fuego. De las montañas sopla un viento refrescante sobre los patios de naranjos y los suntuosos salones moros de cúpulas doradas y muros de color. Por las calles transitan procesiones de niños con velas y estandartes desplegados, y sobre ellos, altísimo y lleno de luz, se alza el cielo con destelleantes estrellas. Suenan cantos y castañuelas. Mozos y muchachas giran bailando bajo las acacias en flor, mientras el mendigo se sienta en el mármol esculpido. Se refresca con la jugosa sandía y deja que pase la vida como un sueño. Todo es como un sueño delicioso al que uno se entrega. Sí, eso era justamente lo que les ocurría a dos jóvenes recién casados, a los que además se les había concedido todos los dones de la tierra: salud, alegría, riquezas y honores. Somos tan felices como se puede ser, no hay más, decían de todo corazón, aunque no ignoraban que existía un escalón más alto en la felicidad que alcanzarían cuando Dios les concediese un niño, un hijo que se les asemejase en cuerpo y alma. La afortunada criatura sería recibida con júbilo, recibiría el mayor cuidado y cariño, todo el bienestar que las riquezas y una familia poderosa pueden proporcionar. Para ellos los días se sucedían como una fiesta. La vida
es un don del amor casi inconcebiblemente grande, decía la esposa, y esta plenitud de felicidad podrá crecer eternamente en la otra vida. No puedo concebir estas ideas, porque se trata sin duda de una temeridad de los humanos, dijo el esposo. En el fondo constituye una monstruosa soberbia el creer que ha de vivirse para siempre, ser como Dios. Esa fue la palabra de la serpiente, que era señor de la mentira. Pero ¿tú no dudas que haya una vida después de esta?, preguntó la esposa, y por primera vez una sombra cruzó sobre sus soleados pensamientos. Los sacerdotes lo afirman, dijo el joven, pero precisamente en medio de mi dicha siento y comprendo que es una presuntuosidad, un pensamiento arrogante el exigir otra vida después de esta, una felicidad continua. ¿Es que no basta la que se nos da en esta vida para quedarnos satisfechos? Sí, a nosotros se nos ha dado, dijo la joven esposa, pero ¿para cuántos miles no es la vida una dura prueba? ¿Cuántos no son lanzados en el mundo de la miseria, a la infamia, la enfermedad y la desgracia? No, si no hubiera una vida después de esta, todo estaría distribuido desigualmente en la tierra y Dios no sería justo. El mendigo ahí abajo en la calle tiene alegrías tan grandes para él como las del rey en su rico alcázar, dijo el joven. ¿Y crees que la bestia de carga a la que dan palos, que pasa hambre y se arrastra hasta caer muerta, no tiene sensación de sus duras jornadas? Ella también podría exigir otra vida y llamar una injusticia a no haber sido incluida en otro rango superior del destino. En el reino de los cielos hay muchas mansiones, ha dicho Cristo, contestó la joven esposa. El reino de los cielos es infinito, como el amor de Dios. También el animal tiene un destino, y yo creo que ninguna vida se perderá, sino que alcanzará cuanta felicidad pueda obtener y le baste. Pero a mí me basta este mundo, dijo el esposo, estrechando a su encantadora mujer. Fumó un cigarrillo asomado al balcón, donde el fresco aire venía cargado con el aroma del azahar y de los claveles. De la calle subía el sonido de la música y de las castañuelas, y por encima parpadeaban las estrellas. Y unos ojos llenos de amor, los ojos de su esposa, le contemplaban con la eterna vida del amor. Un minuto como este, dijo él, bien vale haber nacido, gozarlo y que desaparezca. Sonrió. La esposa levantó la mano con una leve censura y la sombra había desaparecido. Eran demasiado felices y todo parecía concentrarse para aumentarles los honores, la alegría y el bienestar. Se produjo un cambio, pero solo de lugar, no en el goce de la vida y el deseo de vivirla. El joven caballero fue enviado por su rey como embajador de la corte imperial de Rusia. Era un cargo de distinción
al que le daban derecho su cuna y merecimientos. Poseía gran fortuna. Su joven esposa no había aportado otra menor. Era hija del hombre de negocios más rico y de mayor prestigio. Uno de sus mayores y mejores navíos debía ir precisamente a Estocolmo aquel año. Transportaría a los queridos hijos, a la hija y al yerno, a San Petersburgo, por lo que fueron instalados principescamente a bordo. Mullidas alfombras a los pies, seda y esplendidez en torno. Hay un viejo cantar de gesta, de sobra conocido por todos los daneses, que se titula El hijo del rey de Inglaterra. Él también se hace a la mar en un navío igual de rico, el áncora con incrustaciones de oro y las cuerdas de seda. ¿Se hubiera pensado en él al ver el que de España partía, con igual magnificencia y a dioses inspirados en iguales pensamientos? Dios permita que de nuevo alegres nos encontremos. Y el viento sopló presuroso desde la costa española. La despedida fue corta. En pocas semanas pudieron haber alcanzado el término de su viaje, pero cuando se hallaban en la alta mar, el viento cesó. El mar permaneció liso e inmóvil. El agua lucían las estrellas del cielo y eran noches de fiesta en el rico camarote. Al final, sin embargo, acabaron por desear que se levantase un buen viento favorable, pero no soplaba. Si se levantaba era siempre en contra. De esta forma pasaron semanas, hasta 2 meses enteros, hasta que sopló viento favorable del suroeste. Se encontraban a medio camino entre Escocia y Jutlandia cuando el viento se levantó justo igual al viejo cantar de El hijo del rey de Inglaterra. El cielo se puso oscuro, dice el cantar. El viento se levantará sin ver refugio ni tierra. Alzan la preciosa ancla, pero es el viento que empuja la nave hacia Dinamarca. De esto ha pasado mucho tiempo. El rey Cristián VII, que fue desde 1766 a 1808, que muy joven comenzó a dar inicios de locura, y esto fue en unos periodos más revueltos de la historia de Dinamarca, pues coincidió con la revolución y el imperio. Bueno, pues este rey Cristián VII ocupaba el trono danés y era entonces joven. Mucho ha sucedido desde entonces, muchos cambios se han producido. Lagunas y pantanos se han convertido en fértiles huertos. Los páramos pasaron a ser tierra de cultivo y al abrigo de la casa del oeste de Jutlandia crecen los manzanos y las rosas. Pero se los tiene que descubrir porque trepan al abrigo del cortante viento del oeste. Allí se diría que uno vuelve a una época muy anterior, al reinado de Cristián VII. Como entonces, ahora en Jutlandia, los rojizos brezales se extienden millas y millas con sus dólmenes, sus espejismos, sus caminos entrecruzados, llenos de piedras y de arena. Al oeste, donde grandes barrancos se precipitan en fiordos, los prados
y los pantanos se extienden rodeados por las altas dunas, que, sucediéndose en líneas de aserradas crestas, se elevan hacia el mar, interrumpidas solo por altos acantilados de arcilla, a los que el mar, año tras año, arranca grandes bocados, de modo que bordes y cimas se derrumban como agitados por un terremoto. Así es como aparece hoy en día, así era hace muchos años, cuando la feliz pareja navegaba ante ellos en la rica embarcación. Era a fines de septiembre, un domingo soleado. El tañido de las campanas de la iglesia se confundía a lo largo del fiordo de Nisum. Allí las iglesias se levantan como bloques de granito tallado. Cada una es como un fragmento de montaña. Aunque el mar del norte corriese sobre ellas, se mantendrían firmes. La mayor parte carece de torres. Las campanas cuelgan al aire entre dos vigas. El servicio religioso había terminado. Los feligreses salían de la iglesia al cementerio, entorno donde entonces como ahora no se encuentra árbol ni arbusto, ni una flor ni una corona en las tumbas. Los montículos de piedras indican dónde están enterrados los muertos. Rígida hierba azotada por el viento crece sobre todo el cementerio. Quizá alguna tumba ostenta un monumento, es decir, un resto de tronco tallado en forma de ataúd. El tronco está traído del bosque del oeste, el mar del norte. En él crecen para los habitantes de la costa las vigas, tablones y maderas desbastadas que el oleaje arrastra a tierra. El viento y la niebla marinas las corroen pronto, y un tronco semejante se alzaba en la tumba de un niño, y hacia él se dirigió una de las mujeres que de la iglesia salían. Se mantuvo inmóvil, contemplando la madera medio podrida. Poco después se le acercó su esposo. No dijeron palabra. Él le tomó la mano y se alejaron de la tumba hacia los brezales rojizos, por los pantanos y hacia las dunas. Durante largo tiempo guardaron silencio. Fue un buen sermón el de hoy, dijo el marido. Si no se tiene al Señor, no se tiene nada. Sí, contestó la mujer, Él nos da las alegrías y las penas. Tiene derecho a hacerlo. Tal día como mañana cumpliría nuestro hijo 5 años de haberlo conservado. De nada vale que te aflijas, dijo el marido. Él se libró de estas penas y se encuentra donde debemos pedir que nos lleven. Y ya no hablaron más. Y marcharon hacia su casa en las dunas. Súbitamente, de una de estas, donde el herbazal no se retenía en la arena, se levantó como una espesa humareda, una racha que horadó la dana y arremolinó en el aire las minúsculas partículas de arena. Sobrevino de nuevo otro golpe de viento, de modo que todos los pescados a secar que colgaban de cuerdas fueron a dar contra el muro de la casa. Y de nuevo todo quedó en calma. El sol quemaba. Marido y mujer entraron en la casa y así que se hubieran cambiado las ropas de domingo, se dirigieron presurosamente a las dunas que se levantaban como enormes olas de arena inmovilizadas súbitamente. La rígida hierba azulada que cubría las dunas y la orilla hacía de contraste contra la blanca arena.
Se acercaron unos vecinos y entre todos trataron de empujar los botes tierra adentro. El viento se hizo más fuerte, cortaba de puro frío y al regresar por las dunas, arena y agudos guijarros les golpeaban la cara. Las olas levantaban blancas cimas y el viento soplaba la cresta, salpicándola en torno. Al hacerse de noche, sonó un creciente zumbido en el aire, aullante, gimiente, como una bandada de espíritus desesperados que superaba el fragor del mar, a pesar de que la casa de los pescadores estaba tan cerca de él. La arena azotaba los vidrios y a intervalos surgía una ráfaga como si la casa se estremeciera en sus cimientos. Estaba oscuro, aunque hacia medianoche asomó la luna. La atmósfera se aclaró, pero la tormenta siguió con todas las fuerzas allá sobre el hondo, ennegreciendo el mar. Los pescadores hacía ya mucho tiempo que se habían acostado, pero no había que pensar en pegar un ojo con aquel tiempo endemoniado. Entonces golpearon en la ventana. Alguien abrió y dijo: «Ha encallado un gran barco en el último banco de arena», y en un instante los pescadores saltaron de la cama y se vistieron. Había salido la luna, lucía lo suficiente como para ver. Si la lluvia de arena hubiera permitido mantener los ojos abiertos. El viento era tal que se hacía imposible resistirlo de pie, y solo con grandes esfuerzos, arrastrándose entre las ráfagas, se conseguía atravesar las dunas y la espesura salada del mar, que como una estruendosa, hirviente catarata luchaba contra la costa, flotaba en el aire como pulmón de cisne. Se necesitaba un ojo de veras experto para descubrir el barco. Era un espléndido buque de 2 mástiles. Justo entonces se elevaba sobre el banco, a 3 o 4 cables de la playa. Fue arrastrado hacia tierra, chocó con el segundo banco y quedó encallado. Era imposible prestarle ayuda. El oleaje era demasiado violento. Se lanzaba contra el barco y lo sumergía. Creyeron oír gritos de auxilio, gritos de terror ante la muerte, y presenciaron la apresurada actividad inútil. Entonces vino una ola que, como un aplastante peñasco, cayó sobre el puente y éste desapareció. La popa se elevó sobre el agua. 2 personas se lanzaron juntas al mar, desaparecieron. Un instante, y una de las mayores olas que caían sobre las dunas lanzó un cuerpo a la playa. Era una mujer. Quizá cadáver ya, pensaron. 2 mujeres la atendieron y les pareció que estaba todavía con vida. La transportaron por las dunas a la casa de los pescadores. ¡Qué bella y elegante era! Sin duda, era una dama distinguida. La tendieron en el pobre lecho. No había sábanas en él, solo una manta para envolverse, y bien caliente que era. Volvió en sí, pero presa de la fiebre. No sabía nada de lo que había ocurrido o ni quién era, y era mejor así, porque todo cuanto había amado yacía en el fondo del mar. Ella había ido a parar
como se decía en el cantar del hijo del rey de Inglaterra. Cómo duele ver la nave en 1000 pedazos partida. Restos y astillas del naufragio fueron arrastrados a tierra. La dama era la única superviviente. El viento aún pasaba aullando sobre la costa. En algunos momentos tenía ella paz, pero pronto sucedían los dolores y los gritos. Abrió sus hermosos ojos, dijo algunas palabras, pero ninguno de los presentes fue capaz de entenderlas. Y entonces, a cambio de todo lo que había sufrido y luchado, tuvo en los brazos a un niño recién nacido. Hubiera debido descansar en una espléndida cuna, con cortinas de seda en la rica casa. Hubiera debido ser recibido con júbilo a gozar de una vida rica de todos los bienes de la tierra. Y sin embargo, nuestro Señor había dispuesto que naciera en un rincón miserable. Ni siquiera un beso tuvo de su madre. La mujer del pescador puso al niño sobre el pecho de la madre junto a un corazón que ya no latía. Estaba muerta. El niño, al que debieron haber atendido la fortuna y la felicidad, fue arrojado al mundo, lanzado por el mar a las dunas para probar la suerte y los duros días del pobre. Y vuelve a venirnos a la memoria el viejo cantar que decía: lágrimas por la mejilla al príncipe le corrían. Ah, Beaupère, soy arriado. Muy tarde para Porfía, si fuera al feudo del Bauge, muy otra suerte la mía. Caballero ni vasallo, entonces me robaría. La nave había encallado un poco al sur del fiordo de Nisum, en la playa que en el pasado el caballero de Buc había llamado suya. Los tiempos crueles e inhumanos en los que los habitantes de la costa occidental obraban perversamente, según dicen, con los náufragos, habían pasado hacía mucho. La caridad y la compasión, la abnegación por los náufragos se encontraban allí igual que resplandecen con los más nobles rasgos en nuestro tiempo. Madre e hijo hubieran encontrado atención y cuidado a donde quiera el viento les hubiera arrastrado, pero en ninguna parte con mayor cariño que en casa de la pescadora, que solo el día antes se encontraba con corazón acongojado junto a la tumba de su hijo, que aquel día hubiera cumplido 5 años por haberle Dios permitido vivir. Nadie supo quién fuera la extranjera muerta o de dónde venía. Los restos y astillas de la nave no informaron de nada. A la rica mansión de España nunca llegó carta o mensaje de la hija o del yerno. No arribaron a su destino. Se habían levantado fuertes tormentas en las últimas semanas. Esperaron meses y meses. Naufragio completo, todos ahogados, fueron las noticias. Pero junto a las dunas de Husby, en casa del pescador, había ahora un niño. Cuando Dios da aliento para 2, el tercero encuentra también algo para comer. Y junto al mar siempre hay un pescado para la boca hambrienta. Al pequeño le llamaron Jorge. Sin duda que es un niño judío, decían. ¿Es tan moreno?
También podría ser italiano o español, dijo el párroco. A la pescadora le parecía que todas aquellas gentes venían a ser lo mismo y se consolaba pensando que el niño había sido bautizado. El niño crecía. La noble sangre mantenía su ardor, cobrando fuerzas con el pobre aliento en la humilde casa. La lengua danesa, tal como la hablan los jutlandeses occidentales, fue su lengua. La semilla de granado procedente de España se convirtió en hierba cortera de la Jutlandia occidental. A donde quiera un hombre es llevado, allí se aferran las añosas raíces de su vida. Sufriría hambre y frío, las penas y necesidades del pobre, pero también sus alegrías. La niñez tiene para todos sus cumbres de luz que después iluminan toda la vida. Qué repleta de goce y de fuego no fue la suya. Toda la playa, millas y millas de ella, estaban llenas de juguetes. Un mosaico de cantos rodados, rojos como el coral, amarillos como el ámbar y blancos, redondos como huevos de pájaros. Los había de todos los colores, todos aguzados y alisados por el mar, incluso el desecado esqueleto de los peces, las plantas acuáticas secadas por el viento, las algas, las hierbas marinas, de un blanco reluciente, largas y menudas, como cintas que revoloteaban entre las piedras. Todo servía para el juego y el goce y los ojos y la imaginación de este niño, que era un niño muy despierto. Muchas y grandes facultades había ocultas en él. Qué capacidad la suya para recordar las historias y las canciones que acertaba a oír. Y era mañoso. Con piedras y conchas construía cuadros y barcos enteros con los que adornar la casa. Podía expresar singularmente sus ideas en un trozo de madera, según decía su madre adoptiva. A pesar de lo pequeño que era, todavía, pues así hacía. Su voz estaba llena de gracia, las melodías salían sin esfuerzo de sus labios. Había muchas cuerdas tensas en su pecho que podían haber resonado en el mundo, de haberse encontrado en otra parte que en una cabaña de pescadores junto al Mar del Norte. Cierto día encalló un barco del que llegó a tierra un cajón con extrañas cebollas. Tomaron algunas, pusiéronlas en un puchero por creer que eran comestibles. Otras cayeron y echaron raíces en la arena, pero no llegaron a punto de desarrollar la fastuosa policromía que en ellas había en potencia. ¿Tendría Jorge mejor suerte? Los tulipanes dieron fin enseguida. Él disponía de años para probarlo. No se le ocurrió nunca, a él ni a ninguno de los que allí vivían, pensar lo solitaria y aburrida que podía ser su vida diaria, porque los días estaban repletos, tanto había que hacer, oír y ver. El mar mismo era un libro inmenso. Cada día mostraba una nueva hoja. Bonanza, marejada, viento fresco, tempestad. Los naufragios constituían los acontecimientos. Las visitas a la iglesia, las visitas de fiesta, pero la visita mejor recibida en todas las casas de los pescadores tenía lugar 2 veces al año. Era la visita del tío materno, el vendedor de anguilas de Faglatrin, allá junto a Bockberg. Llegaba con el carro pintado de rojo, repleto de anguilas,
El carro estaba cerrado como un cofre y pintado con tulipanes azules y blancos. Lo arrastraban dos bueyes rojos y a Jorge le permitían que los condujera. El hombre de las anguilas era un tipo alegre, un invitado jovial. Llevaba consigo un barrilito de aguardiente. Todos tomaban una copita con él o usaban una taza de café porque no andaban sobrados de vasos, la verdad. Incluso Jorge, aun siendo tan pequeño, obtenía un buen dedal repleto. Era para atrapar la anguila gorda, según decía el tío de las anguilas, que contaba siempre la misma historia, y cuando se la reían, la volvía a contar de nuevo y a los mismos. Así hacen todos los charlatanes, y como Jorge, en su niñez y siendo ya hombre, dio importancia al sentido y a las frases del cuento, bien lo podemos oír ahora. Allá en el río andaban las anguilas, y la madre anguila dijo a sus hijas, cuando éstas le pidieron remontar solas un corto trecho del río: «No os alejéis mucho, no sea que venga el arpón feo y os coja a todas». Pero ellas se fueron lejos, y de las 8 solo volvieron 3 junto a su madre, a la que se lamentaron. Apenas si nos apartamos un poquito de la puerta, cuando vino el arpón feo y mató a nuestras 5 hermanas. «Ya volverán», dijo la madre anguila. «No», dijeron las hijas, «porque las han despellejado, cortado en trozos y asado». «Ya volverán», dijo la madre anguila. «Pero si se las han comido». «Ya volverán», dijo la madre anguila. «Pero si se han bebido el aguardiente después», dijeron las hijas. «Ay, ay, entonces sí que ya no vuelven», gimió la madre anguila. «El aguardiente entierra a las anguilas. Y por eso se debe beber siempre una copa de aguardiente después de un plato de anguilas», decía el hombre de las anguilas. Y este cuento se tejió con hilos de oro, el hilo de la fantasía en la vida de Jorge. También él deseaba alejarse de la puerta, remontar un poquito el río, es decir, salir con un barco por el mundo. Y su madre decía, como la madre anguila, «Hay muchos hombres malos, pescadores de anguilas», pero quizá pudiera ir algo más allá de las dunas, alejarse solo un poco por el brezal. Y así ocurrió. Se sucedieron 4 días espléndidos, los más alegres de su niñez. Toda la magia de Jutlandia y el sol y la alegría de la patria estuvieron presentes en ellos. Tenía que asistir a una invitación, un banquete de funerales para ser exactos. Un rico pariente de los pescadores había muerto. La casa solariega se encontraba en el interior, al este un poco hacia el norte, solían decir. Sus padres tuvieron que acudir y Jorge con ellos. Desde las dunas, por los brezales y los pantanos, llegaron a los verdes campos por los que se abre paso el Scanjerún, el río de las muchas anguilas, donde madre anguila vivía con sus hijas, que los hombres malos arponeaban y cortaban en rodajas. Aunque bien mirado, los hombres no habían tratado mejor a sus semejantes. También el caballero Buje, al que se nombra en el viejo cantar, fue muerto por unos malvados, y por bueno que él mismo se llamase, quiso igualmente dar muerte al maestro de obras que le edificó el castillo con la torre y los gruesos muros, justo allí donde se encontraba de paso Jorge con sus padres adoptivos, donde Skenholm desemboca en el fiordo de Nizum.
Aún se acertaba a ver la ladera del baluarte, con sus cárdenas ruinas en torno. Aquí fue donde el caballero Bugue, cuando el maestro de obras había partido, dijo a su escudero: «Ve tras él y dile: Maestro, la torre se cae, y si se vuelve, le matas y tomas el dinero que le di, pero si no se vuelve, le dejas ir en paz». Y el escudero obedeció, y el maestro dijo: «La torre no se cae, pero un día vendrá del oeste un hombre con cara azul y la hará caer». Y eso ocurrió 100 años después, cuando irrumpió el mar del norte y la torre se hundió. Pero el dueño de la propiedad, Pretzhorn Glidensherne, construyó más arriba, donde acaba la pradera, una nueva torre que todavía existe. Por allí tenía que pasar Jorge con sus padres adoptivos. Durante las largas noches de invierno le habían contado historias de aquellos sitios. Ahora veía la casa señorial con el doble foso, árboles y arbustos y una muralla cubierta de lechos se alzaba detrás. Pero lo más hermoso eran los tilos altos que alcanzaban el caballete del tejado y llenaban el aire del más delicioso aroma. Al noroeste, en el rincón del jardín, crecía un gran arbusto en flor, como nieve de invierno en el verdor veraniego. Era un sauco, el primero que Jorge había visto florecer así. El sauco y los tilos permanecieron en su memoria a través de los años. El aroma y el encanto de Dinamarca, que el alma del niño atesora para cuando sea anciano. El viaje continuó y se hizo más cómodo, porque no más salir del Norre Bosborg, donde estaba el sauco en flor, encontraron a otros invitados al funeral, y como venían en carro, fueron sentarse los tres en la trasera sobre una pequeña arca de madera con herrajes, pero pensaron que esto era mejor que caminar. La marcha era ahora por el pedregoso brezal. Los bueyes que tiraban se detenían a veces. Cuando asomaba una mancha de hierba fresca entre los brezos, el sol era caliente y resultaba extraño divisar a lo lejos una humareda que ondulaba y, sin embargo, era más diáfana que el aire y se veía a través de ella. Era como rayos de luz que girasen y bailasen sobre el brezal. «Es el Lokeman que conduce su rebaño de ovejas», dijeron para que Jorge lo oyera, quien se creía viajando al país de los cuentos, aunque se encontrase en la realidad. ¡Qué paz había allí! Enorme se extendía el brezal, pero como una alfombra preciosa. El brezo estaba en flor. Los enebros de color verde oscuro y los jóvenes brotes de los robles aparecían como ramos en los brezales. Todo invitaba a retozar, a no ser por la abundancia de víboras venenosas. Hablaban de ellas y de los muchos lobos que había habido, por lo que el distrito se llamaba también Uldborg, el castillo de los lobos. El viejo que conducía contaba que en los tiempos de su padre los caballos libraban a veces una dura batalla con los animales salvajes ahora extinguidos, y que una madrugada que pasaba por allí vio uno de los caballos pateando un lobo, pero el caballo tenía una pata desgarrada por completo. El camino por el brezal pedregoso y a través del profundo arenal se hizo demasiado corto. Pasaron junto a la casa fúnebre.
que estaba dentro y fuera llena de forasteros. Los coches amontonados unos junto a otros. Los caballos y los bueyes mordisqueaban la mísera hierba. Grandes dunas de arena, igual a las que había en su tierra, junto al mar del norte. Se alzaban estas dunas a espaldas de la casa, extendiéndose por todas partes. ¿Cómo habrían llegado hasta allí, 3 millas tierra adentro, y tan altas e imponentes como las de la playa? El viento las había levantado y movido, y tenían también su historia. Se cantaron los salmos, lloraron unos viejos. Por lo demás, al parecer de Jorge, todo resultó muy divertido. Hubo grandes cantidades de comida y de bebida, las anguilas más sabrosas y gordas, tras de las que había que beber aguardiente. Eso mata a la anguila, decía el tío de las anguilas, y sus palabras habían llegado hasta Gengernin. Jorge entraba y salía. Al tercer día se sintió tan en su casa como en la de los pescadores y en las dunas, donde había pasado toda su vida. Aquí en el brezal todo ofrecía una abundancia diferente. Estaba invadido de flores de brezo y los arándanos crecían tan gruesos y tan dulces que se les podría estrujar perfectamente con el pie, hasta que el brezo goteaba con el zumo purpúreo. Aquí se alzaba un dolmen, allá otro. Columnas de humo se elevaban en el aire inmóvil. Era que quemaban el brezal, decían, y el fuego brillaba espléndidamente al anochecer. Llegó el cuarto día y el convite fúnebre acabó. Tenían que regresar de las dunas de tierra adentro a las dunas de la playa. Las nuestras son las verdaderas, dijo el padre. Estas no tienen fuerza. Y contaron cómo habían llegado hasta allí las dunas y todos lo comprendieron. Una vez fue encontrado un cadáver en la playa que los campesinos enterraron en el cementerio, cuando comenzó una tempestad de arena y el mar irrumpió violentamente. Un hombre sabio de la parroquia aconsejó que se abriese la sepultura para ver si el enterrado se chupaba el dedo pulgar, lo que indicaría que era un tritón y el mar vendría a buscarlo. Así que abrieron la sepultura y el cadáver yacía chupándose el pulgar. Le pusieron en un carro al que fueron uncidos 2 bueyes que, como picados por tábanos, le condujeron sobre el brezal, pero las dunas permanecieron. Jorge oyó todo esto y lo recordó desde los días más felices de su infancia, los días del funeral. Era estupendo salir. No tenían 14 años, un niño aún. Se embarcó, salió a conocer lo que el mundo ofrece. Sufrió el tiempo malo, el mar implacable, las malas almas y las gentes crueles. Fue grumete, comida escasa, noches frígidas, llovían palizas y puñetazos. En aquellas ocasiones algo hervía en su altiva sangre española, de forma que palabras airadas le espumejeaban de la boca, pero se hizo lo suficientemente prudente para contenerse, aunque fuese un sentimiento igual al de la anguila al ser despellejada, cortada y puesta en la sartén. He de volver, decía para sus adentros. Contempló la costa española, la patria de sus antepasados, la ciudad misma en que habían vivido con bienestar y dicha, pero él nada sabía de su patria, ni de su estirpe, ni de su familia, y menos aún nadie sabía de él. El pobre grumete no obtuvo permiso para ir a tierra.
Y sin embargo, el último día que atracaba el navío, la pisó. Había que hacer acopio de provisiones y él tenía que acarrearlas a bordo. Allí estaba Jorge, con ropas miserables que parecían haber sido lavadas en la cuneta y puestas a secar en la chimenea. Era la primera vez que él, habitante de las dunas, veía una gran ciudad. Qué altas eran las casas, qué estrechas las calles, hormigueantes de gentes. Unos se apretujaban por aquí, otros por allí. Era todo un torbellino de ciudadanos y campesinos, frailes y soldados. Sonaba un griterío, un vocerío, un tintinear de cascabeles de asnos y mulas, un clamor de campanas por doquier. Se oían cantos y tañidos, martillos y golpes, pues cada oficio tenía su taller a la puerta o en la acera, y de tal forma ardía el sol. Tanto pensaba el ambiente que era como entrar en un horno lleno de escarabajos, abejorros, abejas y moscas que zumbaban y zurrían. Jorge no sabía dónde estaba. Entonces se encontró ante la imponente fachada de la catedral. Las velas resplandecían desde la penumbra de las bóvedas y llegaba el aroma del incienso. Incluso el mendigo más miserable y harapiento osaba ascender y entrar por la escalinata. El marinero al que Jorge acompañaba atravesó la iglesia en su camino y Jorge se encontró en el templo. Imágenes de vivos colores resplandecían sobre fondos de oro. La Madre de Dios con el Niño Jesús estaba en el altar entre flores y luces. Cantaban los sacerdotes, recubiertos de ceremonial, graciosos niños de coro, bellos y ricamente vestidos, movían incensarios de plata. Era una visión tan espléndida, tanta magnificencia, que penetró el alma de Jorge, adueñándose de él. La iglesia y la fe de sus padres le rodeaban y hacían resonar un acorde en su alma, de forma que las lágrimas asomaron en sus ojos. Estimados oyentes, esta historia, que se titula Una historia de las dunas, es más larga, pero yo la seguiré leyendo en la semana que viene, el próximo día. Es una historia bien bonita, de una familia rica, noble, con todo lo que se podía desear en la vida, y tienen que viajar por orden del rey. Tenía que viajar, y él y su esposa sufrieron un naufragio y solamente la joven llegó a la orilla donde estaban los pescadores, y esta, que estaba embarazada, tuvo a su bebé, pero falleció. Así que este niño nunca conoció a sus padres, pero fue adoptado con mucho cariño por una familia que había perdido su hijo hacía 5 años, justamente en el día de su cumpleaños. Así que bueno, pues está muy interesante cómo la fortuna y la desfortuna se juntan, ¿no? No sé qué decirles porque desconozco la historia, pero parece ser que este chico, la sangre española lo reclama y necesita navegar a tierras lejanas, y qué coincidencia, ¿no? Que vuelve a España, a la tierra de su familia, de sus padres. Pues la semana que viene seguiremos leyendo y espero que les esté gustando la historia.
Pues como siempre les digo, sean muy felices, aprovechen el tiempo que tienen. Ya ven cómo a veces la fortuna puede darse la vuelta, ¿no? Como en la historia esta que estamos leyendo. Así que hay que aprovechar, amar a todo el mundo, darles las gracias cuando haga falta, sonreír, procurar alegría para los demás, porque eso es en realidad el oro de la vida. Eso es lo que verdaderamente tiene valor. Las riquezas y las posesiones materiales se van. No nos las llevaremos. A veces se van, a veces nos vamos nosotros antes, y la alegría que hayamos podido dar y el cariño que demos a otros, eso sí que quedará. Así que aquí me despido, estimados oyentes, que estén muy bien. Hasta la semana que viene, que seguiremos con esta historia, ¿eh? Una historia de las dunas.